Estoy hablando concretamente de Norma Morandini, ex senadora nacional, periodista, escritora, política y una infinidad más de méritos y de logros, ¿no? Norma, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿sí me escucha? Ahora la escuchamos perfectamente. Norma, yo estaba diciendo al presentarla que hoy reabre teóricamente la sala de prensa de la Casa Rosada y pensaba interiormente que nunca fue noticia esto de que se reabra una sala de prensa porque se cerró, creo que en la pandemia y en alguna otra oportunidad. No es noticia porque no existía como noticia, y estamos viviendo un presente en la Argentina donde esto pareciera ser una reacción desmedida, ¿no? ¿Cómo ve este presente de el trato del gobierno con los periodistas? Usted mencionaba antes los años y la ventaja que dan los años, y también la tristeza es la perspectiva, y esto para mí no es novedad, es un hecho que se cierra la sala, gravísimo, pero en Argentina desgraciadamente tenemos bastante naturalizado que los gobernantes tienen la tentación de sacar a los medios del medio, que no se termina de entender que la democracia, el periodismo es inherente a la democracia, porque tenemos derechos consagrados en nuestra Constitución, es decir, cada acto prepotente de los gobernantes para cancelar e impedir el trabajo del periodismo es un ataque claro a la democracia, de modo que personalmente me da mucha tristeza porque si bien es cierto ahora se reacciona frente a lo que ha pasado con esta cancelación, impedir el trabajo del periodismo, pero como antes se habían cancelado las conferencias de prensa, cómo se instituyó, se ha naturalizado en nuestro país la comunicación directa. Antes era los larguísimos discursos, el atril, la cadena oficial, y hoy esta confusión de creer que el gobernante con que se comunique por las redes sociales ya es comunicación, cuando su obligación, la obligación de los gobernantes es garantizar la información no de los periodistas, sino de la ciudadanía. Es decir, el periodismo tiene protección constitucional, no porque seamos privilegiados, es por la función que se hace, que es ser mediador entre la información del Estado y la información de la ciudadanía. Hay una gran confusión de creer hoy que un bloguero y un influencer es un periodista, cuando el periodista lo que tiene que hacer como obligación, lo que lo diferencia, es la verificación. No puede trabajar con rumores, tiene que ser responsable con este privilegio que es hablar por los otros, que es vivir en libertad. Norma, ¿usted cree que lo que me alarma más es el silencio, cómo hemos ido naturalizando esta concepción de poder autoritaria que insisto con esto porque es como lo más gráfico de sacar a los medios del medio. Si uno piensa que las tiranías, las dictaduras, los autoritarios, lo primero que hacen es imponer censura, eso ya advierte sobre la importancia de la información como derecho ciudadano. Molesta, un periodismo molesta cuando su función, yo digo siempre, nosotros no somos empleados de los gobernantes, somos empleados, servimos a la ciudadanía, esta es la función. Por eso, haber cancelado, impedir que los periodistas muestren lo que es obligación del gobernante, que es lo que toman las decisiones por nuestra vida, las decisiones que toman los gobernantes siempre afectan nuestras vidas. Y en esta idea de serruchar el Estado, también hay en el fondo, que es lo que a mí más me preocupa, el serrucho a los derechos humanos, porque quien viola los derechos humanos es aquel que tiene que garantizarlos, que es el Estado. De modo que si se tiene una concepción tan dura contra el Estado, al que hay que aniquilar porque lo van a reemplazar los poderes tecnológicos, que hoy son empresas con más poder que
que los mismos estados, bueno, es grave porque se va configurando no un sistema democrático, sino lo que está, ya no sabemos cómo nombrarlo, ¿no? Norma, buenos días. Andrea la saluda. ¿Cómo está, Norma? Norma, buenos días. ¿qué tal? Estábamos hablando de los periodistas y la mirada que tiene Milei con respecto a los periodistas. ¿Cómo lo ve usted? Porque mucha gente dice, bueno, es la forma de ser de él. Es así, es su energía. Yo no hablo, sí, yo separo también sí, a la persona del señor Milei, nuestro presidente. Sí. Yo hablo del presidente. Bien. Así como hablo de cuál es nuestra función. Nosotros no somos blogueros, no somos influencers, tenemos la obligación de verificar la información, de no trabajar con rumores, así como, aunque parezca utópico lo que le digo, cuando yo hablo la canilla y sé que el agua no está contaminada, nosotros no podemos contribuir a la contaminación del debate público. Ahora, yo no hablo del aspecto personal del señor Milei, hablo del presidente Milei, que está obligado constitucionalmente a garantizar los derechos que están en la Constitución. Y entre el corazón filosófico de nuestra Constitución reformada están los derechos humanos. Los derechos humanos no son los de la violación y pensar inmediatamente en los represores, son los derechos democráticos. La democracia es el sistema de la palabra, donde aprendemos a argumentar. Necesitamos una conversación pública vigorosa, saber cuál es la información que es común a los ciudadanos, no los chismes, ni los chismes de los despachos, ni los chismes de las alcobas, eso es entretenimiento. Entonces, por eso lo que hace la persona, el confundir la presidencia con los rasgos personales, sí. Yo creo que hacemos muy mal los periodistas, porque de alguna manera estamos naturalizando algo que es claramente antidemocrático, ¿no? Claro, y en eso, y siguiendo la línea de lo que usted está diciendo, no naturalizar entonces, como dijo Milei cuando se estaba yendo del Congreso, chorros, corruptos, ¿no? A los periodistas. ¿Cómo se encuadra entonces estas formas de hablar de Milei? No se puede, primero que no se puede aceptar. Es decir, eso es algo que ni siquiera tendríamos que debatir, porque no es delito. Lo que hacemos los periodistas no es delito. Si se piensa que es un delito, entonces, ¿qué concepción antidemocrática tiene un presidente que criminaliza la libertad de expresión, que es algo que está en el corazón de nuestra Constitución y que tendría que ser la preocupación número uno de cualquier gobernante? Yo vengo hace muchos años, cuando usted mencionaba ahí que yo me río la perspectiva de tener años como vida vivida, sí. Por otro lado me da mucha tristeza porque reconozco que hemos ido dejando con nuestro silencio, por no haber advertido antes de otras. Es decir, cuando el kirchnerismo, yo recuerdo que mi primera pregunta al entonces jefe de gabinete cuando estrené como diputada era por qué ellos habían cancelado las conferencias de prensa, por qué utilizaban la comunicación directa, la del atril, la de los discursos, la de la cadena oficial. Después, es decir, ahora yo cuando miro todas las cosas que he escrito, recuerdo cuando escribí, cuando el sindicato de los camioneros impedía que los camiones que llevaban los diarios de Clarín y de La Nación llegaran a la ciudadanía, impedían a los lectores, pero no, lo que eran leales a una concepción de poder que había hecho una batalla como si fuera una guerra contra Clarín. Son muchos años de no haber corregido, es decir, cuál es la función del periodista. Aparecieron los periodistas militantes, eso es un oxímoron. El periodista no puede ser obediente, tiene que ser independiente porque tiene que representar a la ciudadanía. Es decir, ahora tenemos periodistas que elige el presidente a quien tiene que entrevistar cuando está cancelando el derecho que tienen otros periodistas también a poder hacerle la pregunta. Es decir, recordamos a Nacho López, que fue el valiente periodista que le preguntó a Videla sobre los desaparecidos cuando todo el mundo estaba amordazado por el terror.
nuestro instrumento es la pregunta. Si no podemos preguntar a los gobernantes qué hacen con las decisiones que toman en nuestro nombre, qué hacen con el dinero, la democracia tiene que ser transparente, no tiene que haber ocultamiento. Y la función del periodista, de la prensa, es precisamente poner luz sobre aquellos aspectos colectivos que tienen que ver con el bien común para que sean visibles y la ciudadanía tome conciencia y después sea responsable a la hora de elegir gobernantes, ¿no? Claro, pero ¿cómo se corrige todo esto ante esta realidad? ¿Quiénes son los que tienen que actuar? Porque la realidad es esta. ¿Quiénes? Yo lo personalizo, todos, es decir, cada uno de nosotros tiene que ejercer con responsabilidad. Si esto no es un tema ideológico, es un tema democrático. Si uno tiene convicciones democráticas, tiene que saber que ejerce un derecho, que no es el gobernante el que reparte y distribuye los derechos y nos permite hablar o no hablar. Por eso es grave la decisión de cerrar la sala de periodistas y además con un argumento de espía, que al final, si uno lo lleva al argumento y lo estira, el trabajo que hace el periodista siempre es de mirar en beneficio después de compartir esa información con la ciudadanía, ¿no? Norma, ¿cómo vio el tema Adorni en el Congreso y esta defensa del gobierno en pleno a un funcionario muy cuestionado? Bueno, vuelvo a lo mismo que le digo en relación al presidente. Primero tenemos que saber que el jefe de gabinete tiene una obligación constitucional de ir a dar cuentas al Congreso, una vez al Senado, otra vez a diputado. Es el único funcionario del Ejecutivo que está obligado a rendir cuentas al Congreso. Y eso no fue una rendición de cuentas, eso fue hacer propaganda de gobierno, además con algo inédito que nunca pasó en la historia, que no corresponde que vaya con todo el presidente y los ministros cuando los mismos ministros se niegan a ser interpelados cuando los convocan las diferentes comisiones en el Congreso, ¿no? Así que hay una gran distorsión, se está provocando una gran distorsión institucional y creo que es mucho más grave cuando la dirigencia política, que en otro momento fue muy crítica del kirchnerismo, ahora porque son aliados del gobierno no dicen nada, ¿no? Es decir, estamos viviendo una anormalidad, no es normal que vaya el presidente a acompañar como si fuera un niño al jefe de gabinete que está obligado a ir cada mes una vez a diputado y otra vez al Senado. Yo siempre creo que la pedagogía democrática puede ayudarnos, pero para eso tenemos que todos salir un poco de lo anecdótico, salir de los rumores, salir de lo personal y tratar de entender el colectivo, la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Norma Morandini, gracias por habernos atendido, ha sido un gusto enorme tenerla. Gracias.